Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarat, donde analizamos los acontecimientos acaecidos en los últimos 7 días, que siempre vienen de más lejos, así que vamos a hacer un pequeño repaso a cuestiones que no solamente han sido candentes en esta última semana, sino de la que llevamos mucho tiempo hablando. Y bueno, probablemente en estos últimos 7 días lo más llamativo ha sido la dimisión de Olmert, que ya ha convocado elecciones primarias en el partido Kadima para el 17 de septiembre. Entre sus dos sucesores posibles se disputan el trono Tzipi Livni y Shaul Mofaz. ¿Qué más ha pasado? Se ha hablado con Siria, se ha seguido hablando con Siria, ha habido otra ronda de negociaciones, la próxima en principio también tendrá lugar dentro de poco, eso parece que avanza. También ha habido conversaciones con respecto a Gilad Shalit, el soldado prisionero capturado, secuestrado por el grupo terrorista Hamas, y ha habido conversaciones no muy logradas entre Hamas y Al-Fatah. Y además ha seguido coleando la gira, el Super Tour de Barack Obama por Europa. De todo esto vamos a hablar, y si nos da tiempo a más hablaremos de más, pero lo dudo. Y para hablar de ello contamos hoy con nosotros a Gabriel Albiac. Gabriel, muchas gracias por venir. Hola, encantado. Y también Jorge, a quien ya no te doy las gracias por venir porque estabas por aquí. Yo estoy en contrato, estoy en nómina. Estabas por aquí y te hemos metido dentro como nuestro experto israelí. Bien, hablaba de lo de Olmert. Yo creo que ha sido lo más llamativo en esta semana, relativamente llamativo. Con Salem Ergi, con nuestro corresponsal, decíamos que ha sido un poco la crónica de una dimisión anunciada. Se veía venir y, bueno, como siempre, todo lo que se habla sobre Israel hoy vale y mañana puede valer todo lo contrario. Entonces, por si acaso, prevengo, como es nuestra costumbre, estamos haciendo esta grabación un viernes 1 de agosto del año 2008 a las 5:15 de la tarde, porque a ver si ustedes están escuchando esto 3 días más tarde y Olmert ya se queda en el poder, ya desdimite, no sé si eso se puede hacer. Se casó con Tzipi Livni, tuvieron baraquitos, en fin, muchas cosas pueden pasar. Gabriel, a tu modo de ver, esta dimisión de Olmert era algo previsible, ¿no? No era tan sorpresivo. Hombre, era bastante previsible. Olmert es un hombre que está políticamente muerto desde hace 2 años. El modo perfectamente inepto en el que se llevó la campaña del Líbano desde 2 años le dejó completamente tocado. La comisión que a continuación estudió lo sucedido no dejó a su gobierno en muy buena situación, y es cierto que además para la propia seguridad de Israel, la pérdida de imagen operativa del ejército israelí que supuso esa acción fue extremadamente negativa. Si añades a eso las historias de corrupción que han ido punteando su gobierno en los últimos meses, sobre todo, la verdad es que era un hombre políticamente muerto. La corrupción es un problema, Jorge, en Israel tremendo, ¿eh? Sí, bueno, no es la primera vez que un primer ministro de Israel se ve obligado a dimitir por asuntos de corrupción. Lo que pasa es que hoy en día la corrupción ya se empieza a valorar a niveles mucho más altos que entonces. No recuerdo en qué año Yitzhak Rabin era primer ministro y su mujer, que era la mujer del primer ministro, había ido a dar unas conferencias y había cobrado un dinero por ello. Y a raíz de esto, fíjate que hoy en día esto pasaría como, bueno, esto no es nada. Pues a raíz de esto él tuvo que dimitir y fue la primera vez que Shimon Peres fue primer ministro suplente, luego lo tuvo que suplantar cuando fue asesinado. Y no fue reelecto. Digamos que Shimon Peres, de los últimos 30 años, es el personaje público menos corrupto, pero al que el público de alguna manera también castiga por eso, porque es como si fuera un ser angelical y más allá del bien y del mal, y por eso la gente en Israel no le tiene confianza, porque es no puede ser. Entonces, como en casi todos los estados occidentales, la gente tolera y hasta les parece normal que sus gobernantes tengan deslices humanos hasta cierto nivel. Lo que pasa que yo creo que el problema de Olmert, ya el tema de la corrupción
fue como, por decirlo con una metáfora lejana, como lo de Al Capone, que lo pillaron por evasión de impuestos. O sea, querían su cabeza de cualquier manera, porque lo que más había dolido en Israel era que el último confianza del pueblo israelí, que era el ejército, habían acabado con ese mito con una gestión desastrosa de la guerra del Líbano. Entonces era una dimisión anunciada, pero como dijo Masi al principio, Israel is different, parafraseando a la frase popular de España, Israel is very different, y entonces en Israel nunca se sabe, o sea, puede ser que justamente el más corrupto es el que más tiempo se quede y el que no tenga que irse es el que renuncie. Pero en este caso, pues sí, se cumplió un poco la lógica que dice que Israel, al fin y al cabo, es un pueblo entre las naciones, y un primer ministro corrupto, acusado y acosado, pues decide dimitir. Es admirable, de alguna manera, esa propia autolimpieza, ¿no?, que ejercen de sus propios líderes. Lo que pasa es que llama la atención que no les va a durar nadie, porque, por lo que mismo dices, ¿no? Además, en este caso, en el caso concreto de Ehud Olmert, estamos hablando tú hacías la comparación con Al Capone, lo expulsan por una cuestión de corrupción, pero Gabriel también insistía que está muerto desde la Segunda Guerra del Líbano. Está muerto desde la Guerra del Líbano, y tienes toda la razón. Efectivamente, las historias de corrupción cristalizan en un rechazo popular, en la medida en que vienen a dar un argumento más sobre un malestar ciudadano que efectivamente es inevitable. Es cierto que la dimensión, la mitología del ejército hipereficaz en Israel juega un papel esencial. Estamos en el caso de un país donde la pérdida de una guerra implica directamente la desaparición del país. Por lo tanto, esa mitología de un ejército de operatividad impecable es esencial para la configuración de la identidad de la nación, y efectivamente el golpe probablemente más duro que ha sufrido esa mitología es la desastrosa campaña del 2006. Pero yo insisto, perdón, ¿esa guerra se perdió realmente? Mira, vamos a ver, Israel, así como, ¿te acuerdas? La semana pasada hacíamos una valoración sobre si el pacto de intercambio de ataúdes por terroristas vivos era una pérdida para Israel, un triunfo para Hezbollah, una pérdida para Israel. Es muy difícil valorar, pero para Israel una guerra en la que no se cumplen con los objetivos está perdida. Está perdida, claro. Si la cuestión no es quién gana o pierde convencionalmente una guerra, la cuestión es que esa guerra estaba desencadenada con objetivos absolutamente claros y además esenciales, y que ninguno de ellos se ha cumplido, y que Hezbollah sigue controlando sus zonas. Respecto a la otra historia, la de el intercambio de cadáveres por prisioneros, sinceramente, desde mi punto de vista me parece una demencia, pero entiendo perfectamente que pueda haber mentalidades religiosas que consideren eso necesario. Desde el punto de vista de un no creyente de ningún tipo, como es el mío, yo pienso que un país que se enreda en ese tipo de historia, es decir, en el acceder al chantaje de devolver prisioneros a cambio de muertos, se está metiendo en una dinámica catastrófica, porque eso naturalmente a la larga engendra problemas de ineficiencia defensiva extremas. Bueno, yo quisiera hacer una acotación, pero no respecto a esto último, que ya lo habíamos comentado la semana pasada, pero sí retomar un poco el tema del mito militar en Israel. Y hacer una pequeña apuesta de futuro. Si bien todas las cartas parecen estar puestas por eficacia y por diplomacia en Tzipi Livni, yo creo que en este momento lo que va a buscar el partido, y en realidad la posibilidad de formar o seguir con un gobierno, es un personaje fuerte. Un personaje fuerte en Israel solamente puede estar dado por alguien que provenga del estamento militar, como siempre ha pasado, excepto en el caso
Netanyahu, que venía de los servicios secretos, que era más o menos lo mismo, Shimon Peres, que siempre lo han sacado afuera, a pesar de que estaba... Tú tienes algo contra Peres, no, pero esto para otra tertulia. Al contrario, me parece un personaje admirable, pero que en Israel, como él no es militar, pues la gente nunca lo va a aceptar. Y por eso creo que Shaul Mofaz tiene mejores cartas para salir. Pero justamente esta semana Tzipi Livni, que ya ha salido corriendo rápido para agarrar el cetro antes que nadie, publicaba en unas entrevistas, declaraba que ella había trabajado para el Mossad, 4 años nada más, efectivamente, pero que sí que había sido trabajadora de los servicios de inteligencia. Todo puede pasar. Si Barack Obama, un afroamericano con apellido islámico, es votado masivamente y arrasa, pues igual ha llegado el momento que en Israel surja algún otro tipo de candidato, pero enfrente va a tener a Netanyahu, que es el perfil clásico del halcón. Bueno, según las últimas encuestas, insisto, viernes 5:30, porque además en Israel hacen encuestas cada 3 minutos y todo cambia, las últimas encuestas dan no solamente vencedora a Tzipi Livni dentro de Kadima, sino que en caso de unas elecciones generales vencería a Netanyahu por un solo punto, y el resto, bueno, pues se supone que sería el Partido Laborista con, iba a decir Barack Obama, no, con Ehud Barak, quien aportaría pues el resto para poder gobernar con cierta mayoría. El problema de Tzipi Livni realmente es que tiene más difícil hacer coaliciones dentro de la Knesset que Shaul Mofaz. Simplemente por el hecho de ser una mujer, y lo digo con todas las letras, va a tener muchos problemas con los partidos ultraortodoxos. Sin duda. Porque si bien en Israel estuvo Golda Meir, que era una señora de hierro, pero también ella en su época solamente tenía que pactar con el Partido Nacional Religioso, que era una formación mucho más light de las que hay hoy en día. De todas formas, las encuestas yo creo que hay que tomarlas siempre con una cierta cautela. En lo que concierne a las encuestas internas al Kadima, es cierto que Livni inició con unos datos muy favorables. Por el contrario, en las últimas el ascenso de Mofaz es bastante manifiesto. Yo no me atrevería a decir cómo va a acabar el asunto. En términos de análisis, de funcionalidad, yo sí tengo también la misma impresión, que en una situación como la actual en Israel parece más adecuado el tipo de personaje de Mofaz para una recomposición seria del ejército, en un momento en el que por lo demás las posibilidades de una intervención en Irán yo creo que van a acentuarse muchísimo en los próximos meses. ¿Tú crees que se acentúa la intervención en Irán? Para mí es indudable. A Irán le queda poquísimo tiempo para estar en condiciones de producir armamento nuclear. Las medidas de cerco económico, político, internacional no sirven absolutamente para nada. Yo no creo que Israel pueda permitirse el lujo de tolerar que Irán posee armamento nuclear, y estoy convencido de que cualquiera de los dos candidatos americanos que gane las elecciones, ya sea Obama, ya sea McCain, entenderá perfectamente la necesidad de proporcionar apoyo logístico a cualquier operación de ese tipo. ¿Pero es realista imaginar una intervención en Irán en un momento en el que precisamente lo que está intentando los Estados Unidos es salir del pantano que ha sido Irak? Incluso Obama hablaba de concentrar las fuerzas en Afganistán, volver a abrir otro frente. Es difícil, ¿no? Desde un punto de vista estratégico militar parece difícil de... Yo es que no pienso que lo de Irak haya sido un pantano. Pienso que la operación militar de Irak era necesaria y esencialmente acertada, que con toda probabilidad también se calculó a la baja los costes de esa operación, y que esa operación se ha mostrado como parte de una guerra larga y complicada, pero que sin esa operación en Irak la situación en el cercano oriente sería completamente incontrolable.
Con Irán pasa exactamente lo mismo. Nadie puede pensar que una operación en Irán del tipo que sea vaya a salir gratis o a bajo precio. Es una operación complicada y con costes de todo tipo altísimos. Lo que sucede es que, claro, la otra alternativa es la posibilidad de utilización por parte de Irán de armamento nuclear, cosa que no ya solo a Israel, sino que a Europa debería preocuparle bastante, pues naturalmente un misil iraní con armamento nuclear que pueda llegar a Tel Aviv puede llegar perfectamente a Europa. ¿Y qué hará la comunidad internacional en una situación así? Lo de siempre. ¿Recuerdas que alguna vez Europa haya alzado un dedo para defenderse desde el año 1919? No, claro. Iba a preguntar si jugaba en Europa también Gran Bretaña. No, Gran Bretaña no es Europa. Afortunadamente Gran Bretaña no es Europa. Está en otra liga. Justamente esta semana se quejaba Ahmadinejad de la actitud de la comunidad internacional, que dice que siempre ha sido ineficaz. Nosotros planteamos que por una vez estamos de acuerdo con él. En todo caso, parece que las sanciones tampoco están sirviendo de mucho a Irán como para que frene esa escalada, que además llega un momento en que uno no sabe si las declaraciones de Ahmadinejad son bravuconadas o porque luego, por ejemplo, esas famosas imágenes de los misiles, luego se descubrió que habían tenido que esconder unos porque no eran tan buenos. Probablemente las dos cosas están mezcladas, es decir, naturalmente que hay un elemento fuerte de bravuconada, pero al mismo tiempo todos los informes de servicios de inteligencia son coincidentes en que la capacidad de producción de armamento nuclear en Irán está avanzadísima, que por lo demás no cabe hacerse fantasías sobre una operación limpia del tipo de la que se efectuó con el reactor de Oshira en su momento. No, Irán ha distribuido esa producción nuclear en puntos muy diferentes de su geografía y por lo demás perfectamente entreverados en zonas de población civil. O sea que hay que olvidarse, Estamos ante una situación de callejón sin salida en la que cualquiera de las opciones es altamente costosa. Si no se hace nada, Irán dispondrá de armamento nuclear y eso, en mi opinión, implica estar en los prolegómenos de un conflicto nuclear serio, y si se hace algo será con costes humanos altos. Quienes sí que presumiblemente, no digo que fueran a aplaudir una intervención contra Irán, pero mirarían para otro lado sin duda alguna, serían muchísimos países de la zona que ven la hegemonía de Irán como una hegemonía muy peligrosa y una amenaza muy seria. Estoy pensando en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, especialmente. Un diplomático español muy bien informado sobre ese mundo me comentaba un comentario de un alto funcionario saudí que era más o menos: Irán puede producir armamento nuclear en 2 años, nosotros podemos comprarlo en 3 días. Efectivamente, dentro del mundo islámico, el temor de los saudíes respecto de la toma de una posición de hegemonía por parte de Irán es muy grande. Bueno, los saudíes, y no solo los saudíes, también países como Egipto. Digo los saudíes, pero naturalmente lo digo porque son los que efectivamente pueden comprarlo en 3 días. No, es que evidentemente hay un problema que no tiene que ver con que un país musulmán tenga potencia atómica, porque Pakistán la posee desde hace años, pero como Pakistán está orientado hacia otro conflicto, que es el balance con India. Y a pesar de que en Pakistán está Osama Bin Laden, como todo el mundo sabe, menos los pakistaníes, pues el problema es ese, de que todo el mundo sabe que Irán va a tener una bomba y que la van a usar. O sea que no la van a tener para decir más bravuconadas. O sea, las bravuconadas son ahora. Y yo creo que habrá una parte de bravuconada en el sentido de que hasta ahora no han sido atacados. Que si Irán realmente estuviera a 15 días de tener el material ese, pues ya hubiera pasado lo que Gabriel anuncia que pasará seguramente. Yo pensaba, fiándome por falta de información un poco en estas bravuconadas, pensaba que el ataque israelí iba a ser todavía anterior, es que se iba a producir a principios de este año, y veo que el tiempo ha pasado y no creo que haya sido solamente por una debilidad política de Olmert, que puede haberla tenido,
sino porque realmente están esperando a ver si de alguna otra manera reúnen fuerzas, pero que es evidente el diagnóstico de Gabriel que esto es un callejón sin salida. No veis solución diplomática ninguno de los dos. En modo alguno. Y además no veo tampoco solución militar limpia. Es decir, es una situación llevada a un punto en el que cualquiera de las salidas tiene un coste muy alto. Yo pienso que este retraso al que te hacías referencia en buena parte está regido por eso, por la certeza de que cualquier operación de este tipo va a tener unos costes humanos altísimos. A menos que dentro de este programa nuclear iraní pues se hayan conseguido infiltrar servicios secretos a un nivel. Eso es otra historia, que puedan reventar el proyecto de una forma, pero eso sería ya una trama de John le Carré. Efectivamente es John le Carré. Desgraciadamente las hipótesis en este mismo son muchísimo menos limpias que eso. Bueno, hay una cosa que sucedió este año y fue el bombardeo iraní en territorio sirio. De no se sabe exactamente. Israelí en territorio sirio. Iraní, perdón, no quería confundir. Israelí en territorio sirio. Sí. No se sabe exactamente en qué consistía lo que bombardearon. Se sabe que hay algo de suena nuclear. Sí. Se habló también de un intercambio de Corea del Norte. En fin, no se sabe bien. Pero el caso es que se decía que tanto ese sobrevolar de los aviones, ese bombardeo directamente, como después el atentado de Mughniyeh también en Damasco, eran anuncios a Siria, de algún modo, de que tenía que elegir de qué lado estaba. Hoy en día vemos a un Siria muy preocupado por su puesto en la comunidad internacional, intentando hacer buena letra, sabiendo también que el presidente norteamericano actual se marcha en noviembre. Y venga quien venga, aunque tenga la misma política, la foto será distinta, con lo cual siempre, digamos que Siria parece como que está intentando también alejarse de esta amenaza iraní. Por eso lo decía pensando cuando hablabais de alguien muy altamente infiltrado, ¿no? en las cuestiones servicios de seguridad secretos. Quiero decir, cualquier cosa que se diga sobre eso es pura especulación y desgraciadamente pienso que con eso no se puede especular. Lo que está abierto es una confrontación de orden bélico, de orden militar. Insisto, que cualquier cálculo de juegos estratégicos no tiene más remedio que valorar como muy costosa. ¿Y la oposición interna iraní? En Irán. Sí. Yo supongo que tendrá el mismo valor que la iraquí tenía después de la invasión. No tiene peso ninguno. Ningún peso. Bueno, los estudiantes, quiero decir, sí son una... Estamos hablando además de un país, Irán, que durante mucho tiempo fue occidental prácticamente. No puede haberse borrado Pero es que sí puede. Es que no sé en función de qué consideramos que los procesos históricos son irreversibles. Los procesos históricos son tan perfectamente reversibles como cualquier cosa. Y es cierto que Irán tuvo un periodo, digamos, de modernización económica muy fuerte, con elementos también de modernización social, pero cuidado, no podemos olvidar tampoco que eso se hizo bajo la perspectiva de un despotismo personal feroz, de un régimen criminal hasta el límite, y que precisamente esos años de modernización del Shah son los que dan la legitimidad del régimen de los ayatolás y los que son continuamente invocados como la prueba de la perversidad de cualquier proyecto occidentalizante en Irán. En vuestra opinión, en estos momentos, este tiempo que queda hasta noviembre del 2008, o sea, nuevo presidente en los Estados Unidos, no se sabe cuándo nuevo primer ministro en Israel, puede que en septiembre, si consiguen hacer mayoría en la Knesset, tengamos a Tzipi o a Shaul Mofaz, Tzipi, porque aquí ya de la familia hemos hablado mucho de ella, Tzipi Livni, o bien, realmente se avecinan cambios en las grandes dirigencias. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, no tiene cambio a la vista, pero bueno, sí necesitaría un pequeño apoyo por parte de la comunidad internacional o quién sabe de dónde para poder afianzarse. Pero el caso es que estamos hablando de que los líderes que hay en este momento son líderes débiles, líderes que o bien se les termina el tiempo o bien no tienen el apoyo necesario. En vuestra opinión, ahora mismo los acontecimientos se tienen que acelerar y disparar, que es un poquito lo que quiere, por ejemplo, Bashar al-Assad con Siria. Quiere llegar rápido a un acuerdo, no vaya a ser que cuando se vaya Olmert se cambien las cosas. Condoleezza Rice también, a la vez
que Ehud Olmert planteaba su dimisión, tenía casi obligados a la delegación palestina e israelí: chicos, negocien rápido que nos vamos, y habíamos quedado que en la cumbre de Anápolis que terminábamos a tiempo. ¿Qué creéis que tienen que seguir los acontecimientos ahora? ¿Una aceleración o bien al revés, una especie de parálisis hasta que ya se sepa muy bien quiénes son los protagonistas del juego? Bueno, hay cierto paralelismo con la aceleración que intentó Clinton en esos últimos meses con el acuerdo de Taliban acerca del Oriente. Lo que pasa es que yo creo que la situación es completamente distinta en estos momentos. Sin duda, Estados Unidos tratará de hacer jugar su diplomacia para en estos meses intentar crear un principio de acuerdo. Pero yo no veo que en este momento se pueda llegar a un plan serio y definitivo del tipo del que sí se planteó en el momento de los últimos meses de Clinton. Yo, en primer lugar, porque en aquel momento la OLP todavía tenía una posición de hegemonía que le permitía el presentarse como interlocutor único, y es cierto que en aquel momento Arafat perdió una ocasión única para llegar a un acuerdo. En estos momentos la OLP no es más que un elemento más dentro del conflicto, y probablemente en estos momentos, en particular en Gaza, abiertamente minoritaria. En lo que concierne a Hamas, yo no veo que haya en estos momentos la menor posibilidad de establecer unas condiciones de negociación estables. No sé, iba a decir, aparte surgió en mí la misma imagen que era el final de Clinton, que también era un doble periodo, una posición asentada, una diplomacia que a último momento, venga muchachos, que lo vamos a conseguir, los reunió, los encerró a cal y canto, estaban allí todas las fuerzas vivas, se habían ultimado todos los detalles, e incluso cuando había un interlocutor que era representante y que nadie rechistaba el liderazgo de Arafat respecto a los palestinos. Y bueno, si no se consiguió entonces con las condiciones de entonces, mucho antes de las intifadas y de toda la historia moderna de este conflicto, pues ahora yo lo veo, como dice Gabriel, con bastante más pesimismo, no solamente respecto a estos 2 meses, sino para el que recoja el testigo, sea McCain o Obama en Estados Unidos, sea Livni o sea Mofaz, o sea Netanyahu en caso de que haya que llamar a elecciones. Sí, no, yo realmente o el mismo Olmert que vuelva, sorpresas de la política israelí. Eso ya sería un poco raro, nunca se sabe. En Israel, la verdad, como bien dice Jorge, Israel is very different, ¿no? En fin, Gabriel, Jorge, muchísimas gracias a los dos. Terminamos aquí. Señoras, señores, Shabbat Shalom, muchas gracias por su atención. Seguimos en Radio Sefarat.